Quiero invitarle a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, Dímelo TV Official. Dímelo TV Official. Recuerde activar la campana de notificaciones y se convierte en un suscriptor favorito. En Facebook, Dímelo TV. Instagram, Dímelo TV. En Twitter, Dímelo TV RD. Miren, hay que comenzar hablando de la resolución que emitió hoy el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana concerniente al uso obligatorio de las mascarillas como una manera de combatir el coronavirus COVID-19. En ese sentido, el titular de la cartera, Rafael Sánchez Cárdenas, firmó la resolución 0016 en la que ordena de carácter obligatorio el uso de mascarillas en los espacios públicos y espacios privados de uso colectivo como medida para mitigar y controlar la propagación del COVID-19 en el país. La resolución indica que la ley número 42-01 establece que el incumplimiento de las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para prevenir y controlar enfermedades transmisibles se considera como una violación a dicha ley, la cual será sancionada con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Esta ordenanza exhorta a la población a observar las demás medidas de higiene y de distanciamiento físico recomendada por las autoridades, así como también los organismos especializados. Escuchemos lo que manifestó el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, al momento de dar a conocer el documento. Confiere la Ley 4201 General de Salud, dicto la siguiente resolución 0016. Primero, se dispone el uso obligatorio de mascarilla en los espacios públicos y espacios privados de uso colectivo como medida para mitigar y controlar la propagación del COVID-19 en el país. Segundo, en virtud del artículo 153, numeral 1 de la Ley 4201 General de Salud, el incumplimiento de las medidas dispuestas en esta resolución podrá ser sancionada con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Tercero, se exhorta a la población a observar las demás medidas de higiene y distanciamiento físico recomendadas por las autoridades y organismos especializados. Cuarto, se instruye a los funcionarios del Ministerio Público de Asistencia Social, MISPAS, e instituciones del Sistema Nacional de Salud a adoptar medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la resolución. Quinto, se remite al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía, a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de las medidas dispuestas en la presente resolución firmada hoy. Emitida por el Ministerio de Salud Pública, si bien es muy importante para poder prevenir y combatir la enfermedad que está golpeando al mundo y también la República Dominicana no escapa a eso, como lo es el COVID-19. Ahora bien, hay un punto importante que ahí el ministro de Salud Pública no lo aborda, y es que el gobierno y el Ministerio de Salud de la República Dominicana están también en el deber, en la obligación, tienen el firme compromiso de proporcionarle a la población las mascarillas que ellos están exigiendo, que es obligatorio el uso, a un precio flexible, porque aquí las mascarillas se convirtieron en un negocio por las nubes. Después que llegó a la República Dominicana esto de la pandemia. Entonces, te lanzamos o te obligamos a utilizar las mascarillas, pero ¿y la gente que no tiene dinero para comprar las mascarillas? ¿Cómo las va a utilizar? Porque aquí se habla muchísimo. Es obligatorio. Esa ordenanza emitida hoy así lo establece. Hasta 10 salarios mínimos, las multas. Cada salario mínimo equivale, el salario mínimo aquí son 10,000, 15,000 pesos.
en el sector privado o el sector público. Entonces, si a usted le cobran 10 salarios mínimos, vamos a suponer que sean 100,000 pesos por la violación de esa disposición, gente que ahora no está trabajando, muchos de ellos que perdieron sus empleos fruto de la crisis por la pandemia, otros que no tienen ni siquiera para comer, que no tienen para pagar la renta, que no tienen para pagar su sustento, la canasta básica familiar, que no tienen para pagar la energía eléctrica, para pagar el agua y así sucesivamente. Entonces ahora le exigimos que tienen que utilizar las mascarillas de manera obligatoria. Pero aquí las mascarillas las han utilizado para hacer campaña, para hacer politiquería. Y amén de eso también la utilizan como un elemento de negocio, que sí es un negocio, ok. Eso es un bien, un producto, vamos a decir. Pero antes de emitir esa resolución, debió establecerse un mecanismo o un plan para dotar de mascarillas a los hogares dominicanos, a la gente. Pero entonces es una medida improvisada, porque aquí las mascarillas en muchos lugares están escasas. Emanar una disposición que estableciera el uso obligatorio de las mascarillas, conjuntamente con otras medidas que fueron recomendadas como parte de ese proceso de endurecer las acciones para poder contrarrestar el coronavirus. Eso está muy bien. Hay que buscar la manera de contrarrestarlo, de controlarlo, de reducirlo a su mínima expresión, que no está nada controlado. Cada día se están registrando cientos y cientos de casos en la República Dominicana. ¿Qué es lo que está fallando? Están fracasando las acciones puestas en marcha para poder combatir esto. La gente no las está acatando. Es obligatorio. Es un compromiso ciudadano que debe asumir cada quien. Estamos conscientes de eso. Pero las autoridades tienen que asumir su rol, su papel, ponerse en el lugar de los ciudadanos de a pie. Porque es muy bueno usted con un buen cargo, con una buena posición, decirle a la gente de a pie, una persona que perdió su empleo, que no tiene acceso ni siquiera a los servicios básicos, que no tiene ni siquiera comida en su casa. No, así no se puede. Aquí se ha hecho un trabajo, estamos conscientes de eso. El comité de emergencia, el sistema 911, los miembros de las Fuerzas Armadas, la propia Policía Nacional, que los pobres en su gran mayoría están agotados. Están agotados. Porque usted tiene miles de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en las calles, sin las condiciones necesarias, suficientes, que requieren para poder hacer frente a esta situación de emergencia, esta crisis, y muchos de ellos se han contagiado y hasta han muerto médicos, enfermeras y otras personas que son parte de esos comités de prevención, de control y de combate a la pandemia. Entonces, también tenemos que proporcionarle las condiciones a esa gente, porque no se la estamos proporcionando desde el Estado. Así no se puede contrarrestar una pandemia. El elemento político está jugando un papel preponderante en todo esto, que no debería ser tampoco. Ya por suerte la fuñida y bendita política pasa ahorita aquí en el país. Se va a escoger nuevas autoridades, que ojalá sean todas nuevas. Ojalá y sean todas nuevas. Amén de que van a tener grandes retos y desafíos por delante. Porque recibir un país en medio, la conducción de los destinos de una nación en medio de una crisis sanitaria, económica y de otras latitudes, no es fácil.
Dios nos tome confesados.